Hola, buenas tardes, bienvenidos un día más a nuestro canal Palabra que da vida. Nos reunimos hoy día lunes en torno a un nuevo estudio bíblico, lunes 22 de junio, en torno a el estudio de la tribu de Dan. Vamos a comenzar con nuestro estudio. Dame un segundo, invitamos a algunos participantes y comenzamos. Vamos a comenzar. Dame un segundo. Dios te bendiga. Vamos a estudiar la tribu de Dan. Te invito a que puedas abrir tu Biblia en el libro de Génesis 30, capítulo 6. Génesis 36. Dice así la palabra del Eterno. Cuando Raquel vio que no podía darle hijos a Jacob, tuvo celos de su hermana. Le rogaba a Jacob, dame hijos o moriré. Entonces Jacob se puso furioso con Raquel. ¿Acaso yo soy Dios? Le dijo. Él es el que no te ha permitido tener hijos. Entonces Raquel le dijo, toma a mi sierva Bila y duerme con ella. Ella dará a luz hijos por mí, y a través de ella yo también podré tener una familia. Entonces Raquel entregó a su sierva Bila como esposa de Jacob. Y durmió con ella. Bila quedó embarazada y le dio a Jacob un hijo. Raquel le puso por nombre Dan, porque dijo, Dios me ha hecho justicia, oyó mi petición y me dio un hijo. Ya, entonces vamos a entender primeramente este concepto. Dan es hijo de la sierva de Raquel, Bila. Raquel, ante la situación de que no podía engendrar hijos, entra, como dice la palabra, los celos, la envidia por su hermana Lea, y discute con Jacob. Y en esa discusión, como era costumbre en la antigüedad, ella dice, voy a darle a mi esposo a mi sierva, que él tome a mi sierva y ella tenga hijos por mí. Como te expliqué, me recuerdo en una predicación sobre Rispa, la sierva quedaba embarazada del esposo de su señora, y la sierva, cuando llegaba el momento de los dolores de parto, de tener el bebé, se sentaba en las piernas de su señora y nacía la guagua, y le entregaban la guagua a la señora, en este caso a Raquel, y Raquel le escogía el nombre al niño sin haber ella pasado los 9 meses de embarazo, ni los dolores de parto, ni nada de lo que significa el embarazo, que las que somos mujeres sabemos que es un periodo hermoso, pero también tiene sus malestares, ¿no es cierto?, que nosotras presentamos a lo largo del tiempo del embarazo. Eso nada lo sentía la señora, y la sierva igual criaba al niño, lo alimentaba, todo, pero ella decía que el hijo era de ella. Entonces Dan es hijo de Jacob y Bila, sierva de Raquel. La tribu de Dan era una de las 12 tribus de Israel, según la Torá, según la palabra. Según el censo del libro de los Números, la tribu de Dan es la segunda tribu israelita más grande después de la tribu de Judá. Es importante que entendamos esto, que ellos eran la segunda tribu más grande en población, porque vamos a leer, o vamos a ver más adelante, de que ellos tuvieron que moverse por diversas situaciones, y dentro de esas situaciones estaba que el terreno,
la geografía que les tocó era muy poca con respecto a la población que ellos empezaron a tener. Después de la conquista de Canaán por las tribus israelitas, después de aproximadamente 1200 años antes de Cristo, Josué asignó la tierra a las 12 tribus de Israel. Dan fue la última tribu que recibió su herencia. Este territorio no era muy extenso originalmente y pronto fue disminuido por sus peligrosos vecinos, los filisteos. La tribu pudo solamente acampar en el país de la colina que pasa por el valle de Sorek, la localización del campo que se conocía como Mananet Dan. La región en la que estaban tratando de asentarse se extendía hacia el sur en la Cefela, en el área de Timna. Como resultado, el Estado moderno de Israel se refiere a aquella región como Gush Dan, ¿ya? Desde la conquista de la tierra prometida por Josué hasta la formación del primer reino unido de Israel en el año 1050 a.C., la tribu de Dan era una parte de la confederación de las tribus de Israel. O sea, era parte de las tribus de Israel. No había ningún gobierno central y en tiempos de crisis el pueblo estaba dirigido por los líderes conocidos como los jueces. Quiero que leamos en el libro de Jueces, capítulo 18, Jueces 18, 29 al 31. Dice así: le cambiaron el nombre, la llamaron Dan en honor a su antepasado, el hijo de Israel, aunque originalmente la ciudad se llamaba Lais, y luego colocaron la imagen tallada y nombraron como sacerdote a Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés. Los miembros de esta familia continuaron siendo sacerdotes para la tribu de Dan hasta el tiempo del destierro, así que la tribu de Dan rindió culto a la imagen tallada de Micaía todo el tiempo que el tabernáculo de Dios permanecía en Silo. ¿Qué es lo que es esto? ¿Por qué te lo leo? Es una referencia bíblica que está en el libro de Jueces, como te dije, capítulo 18, del verso 29 al 31. ¿Qué es lo que cuenta? Si tú lees desde antes, te va a contar de que 5 espías de la tribu de Dan fueron a inspeccionar la tierra porque se les hacía chico el territorio que tenían y estaban en constante lucha por su tierra. Entonces llegan a la casa de un hombre llamado Micaías, el cual tenía un sacerdote, que ellos lo reconocieron por el acento de este hombre. Te estoy parafraseando la historia, te la estoy contando así a grosso modo. Y ellos vieron que este sacerdote, que Micaías tenía este sacerdote y tenía ídolos, tenía ídolos tallados en madera y fundidos en metal, y tenía un orfebre, creo que se llamaba, que era como es como un... Ay, señor. Ya. Es como un tiesto en el que ellos depositaban, como que rendían culto a eso, ¿ya? Que te hagas la idea que es como un canasto metálico, es pequeñito, como un cofre, algo así. Entonces, estos 5 espías vuelven y le cuentan a sus jefes de la tribu de Dan lo que ellos habían visto, y van con un ejército de 600 hombres y llegan también a esta casa. Sale Micaías y el sacerdote a atenderlo, y los espías roban todo y se llevan al sacerdote porque el sacerdote los ve y le dicen al sacerdote: es mejor servir a un señor que servir a una ciudad completa, a una de las tribus de Israel. Entonces el sacerdote se va con ellos y toma todo
toma todas las cosas, los ídolos, todo, y se van con ellos. Y ellos se asientan en esta ciudad que se llamaba Lais. Y le ponen ellos la llamaron Dan, ¿ya? Y ahí se quedaron y rindieron culto. Yo quiero recalcar esto. Esta tribu, siendo una de las 12 tribus de Israel, habiendo estado en el desierto con Moisés, habiendo visto los milagros de Dios y todo, ellos rindieron culto a imágenes, a la imagen tallada de Micaía, todo el tiempo que el tabernáculo de Dios permaneció en Silo. Eso quiere decir todo el tiempo que el tabernáculo de Dios no estuvo. Todo ese tiempo ellos rindieron culto a una imagen. Como consecuencia de la presión de los filisteos, la tribu abandonó las esperanzas de establecerse cerca de la costa central, migrando al norte del territorio filisteo, y después de conquistar Lais, esto es como el resumen de lo que te hablé, la refundaron como su capital, bautizándola como Dan. Con el crecimiento de la amenaza de las incursiones filisteas, las tribus israelitas decidieron formar una fuerte monarquía centralizada para enfrentar el desafío, y la tribu de Dan se unió al nuevo reino con Saúl como primer rey. El pueblo le pide a Dios un rey, Dios les da, elige a Saúl, y Dan estaba dentro de los que se regían por el gobierno de Saúl. Después de la muerte de Saúl, todas las tribus no eran leales a Judá, todas las tribus que no eran leales a Judá permanecieron leales a la casa de Saúl. Pero después de la muerte de Is-Boset, hijo de Saúl y sucesor del trono de Israel, la tribu de Dan se unió a las tribus de Israel, haciendo a David, que era entonces rey de Judá, rey del reino unido de Israel. ¿Qué sucedió? Muere Saúl, ¿ya? Y el reino se divide. Entendamos de que ya Dios había ungido a David mucho tiempo antes. Entonces, el reino ya estaba como dividido porque había muchos que estaban desconformes con el mandato de Saúl, entonces seguían a David. Pero David todavía no tenía trono. Cuando Saúl muere, David empieza a reinar en Judá. Y el hijo que quedó vivo de Saúl reina en las otras tribus. Cuando él muere, todo esto se unifica y David comienza a reinar sobre todas las tribus de Israel, ¿ya? Porque tenía que cumplirse, porque David era el ungido de Dios, independiente de que el hijo de Saúl fuera del linaje de Saúl. Dios había quitado la unción, el reino a Saúl, ¿ya? Sin embargo, en la accesión de Roboam, hijo de Salomón, Sin embargo, en la ascensión de Roboam, hijo de Salomón y nieto de David, en el año 930, las tribus del norte se separaron de la casa de David para volver a formar el reino de Israel. Se vuelve a dividir el reino en dos. Seguramente en algún momento, si Dios así lo permite, vamos a estudiar las crónicas, el libro de crónicas, para poder entender cómo fue la situación de estos reyes, porque tenemos que entender que hubieron reyes sucesores que hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y por eso acontecieron muchas cosas sobre el pueblo de Israel. Por eso es importante que nosotros leamos Biblia. Por eso es importante conocer la historia bíblica. No saberte los versículos de memoria por último, pero a grosso modo cuando te hablen tú logres entender.
Y como parte de esto, el reino de Israel, el territorio de Dan fue conquistado por los asirios y sus habitantes fueron exiliados. El exilio condujo a su pérdida en la historia. Cuando Asiria invade a esta parte del reino que estaban separados, que eran dos reinos, cuando invade a las 10 tribus que pertenecían al reino del norte, Dan es llevado al exilio y ahí se pierde el rastro en la historia de Dan. No se sabe nada de ellos. Hay otras tribus que tú vas a encontrar y van a decir, no, tal pueblo, tal localidad son descendientes de esta tribu. Ya hay evidencia histórica que demuestra de que sí son descendientes. Con la tribu de Dan se perdió el rastro. Estuve leyendo y hay estudios rabínicos que dicen que ciertas personas de la historia podrían ser descendientes, pero no hay nada claro. Los judíos etíopes, de los que viven en Etiopía, reclaman ser descendientes de la tribu de Dan, cuyos miembros emigraron al sur junto con miembros de la tribu de Gad, Aser y Neftalí al reino de Cush, en el territorio de las actuales Etiopía y Sudán. Ellos dicen, pero no hay evidencia de que lo sea. Y tiene que haber evidencia porque así es la cultura de ellos y la ley en sí, la ley humana y la ley divina, de que si tú no puedes acreditar tu descendencia, no puedes decir que eres tal persona, que eres descendiente de, si tú no puedes acreditar que, no sé, decir mi abuelo fue tanto, si tú no puedes acreditar que él fue tu abuelo, no hay evidencia. Así sucede en este caso. El territorio. La tierra originalmente asignada a Dan era un pequeño enclave en la zona costera central de Canaán, entre Judá, Benjamín, Efraín y los filisteos. Este fue el mayor problema de Dan. Por eso Dan tuvo todos esos problemas de tener que buscar más tierra. Una que fue era un pequeño enclave, además que sus vecinos eran los filisteos. Y como siempre estuvieron en guerra con los filisteos iban tomando cada vez más dominio del terreno y ellos iban quedando cada vez con menos terreno. En el norte del territorio de Dan terminaba frente a Jopa, el moderno Jaffa. ¿Ya? Al final, por causa de los filisteos, el territorio de Dan estaba al norte de la tribu de Neftalí, al este del río Jordán, cerca de las fuentes orientales, y definía la extensión norte de las tierras de los israelitas. Se fue como corriendo producto de que ellos estaban aquí y venían los filisteos y los seguían, entonces los fueron como desplazando. Los artistas modernos usan las escaleras de la justicia para representar a la tribu de Dan. Sin embargo, los artistas más tradicionales usan una serpiente para representar a la tribu de Dan. Vamos a ir aclarando esto. Génesis 49, 16 al 18 dice: Dan gobernará a su pueblo como cualquier otra tribu de Israel. Dan será una serpiente junto al camino, una víbora venenosa en el sendero, que muerde los talones del caballo para que caiga el jinete. Oh Señor, confío en ti para salvación. Como la palabra o la profecía de la bendición de Jacob sobre Dan dice que Dan gobernará a su pueblo como cualquier otra tribu. La versión Reina Valera creo que dice con justicia. Entonces, hay dos cosas que puedes encontrar en los escudos o
estampillas que representan a la tribu de Dan. Una es la balanza de la justicia sola o con una serpiente enrollada, o bien vas a encontrar un jinete con el caballo asustado porque ve a una serpiente. Esas son las opciones que puedes encontrar con respecto al estandarte o la estampilla de la tribu de Dan. Y dice, a veces se representa a una víbora subiendo por el candelabro o la víbora en el sendero de la bendición de Jacob. También es representada con una mano con espada, símbolo de la justicia sobre el pueblo. Como dijimos, el significado de Dan era Dios me ha hecho justicia. Entonces, el significado del nombre Dan es justicia. ¿Ya? En el libro de Apocalipsis, mira lo que dice. Pero te voy a comentar algo antes, perdón. La piedra que representa a la tribu de Dan es el topacio. Es una piedra que puede llegar a confundirse con el diamante. Ya está, como todas las otras que hemos nombrado, dentro del pectoral que usaba el sumo sacerdote. Y terminamos. El libro de Apocalipsis, ¿qué dice sobre la tribu de Dan? El libro de Apocalipsis 7, 4 al 8 menciona que las personas de las 12 tribus de Israel serán selladas. La selección de las 12 tribus no incluye los nombres de Efraín y de Dan. Si tú buscas en Apocalipsis no vas a encontrar que aparezca. Aunque sus nombres fueron usados para las 12 tribus que se asentaron en la tierra prometida, se han sugerido que esto podría ser debido a sus prácticas paganas. Esto hizo pensar a Hipólito de Roma y a algunos milenialistas que el anticristo vendrá de la tribu de Dan. Estas son suposiciones, nadie lo sabe. Pero nosotros deberíamos reflexionar por qué la tribu no es nombrada como las otras tribus en esos versículos de Apocalipsis. Deberíamos preguntarnos por qué sucede eso. Este es el estudio de la tribu de Dan. Es corto, como la mayoría de los otros estudios de las tribus. Espero que esta es como una pequeña pincelada de historia lo que estamos haciendo. Sea de bendición para tu vida. El día miércoles estaríamos estudiando nuevamente. Te estoy confirmando, no te lo aseguro porque voy a comenzar a tomar un curso y tiene 8 módulos. Entonces voy a confirmar, o si no, si es muy extenso y no puedo, tendríamos que retomar los estudios la próxima semana, pero te lo voy a confirmar dentro de estos días, ¿ya? Dios pueda bendecirte, espero sea de mucha bendición para tu vida estos estudios. Si eres nuevo y estás escuchando por primera vez, estás en Palabra que da vida, un canal en el que nos enfocamos solamente en hablar palabra del Señor. Te invito a que puedas darle like al video. Si te gustó el contenido del canal, suscríbete, dale like a la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que publiquemos videos, y comparte para que si alguien necesita, la palabra pueda llegar. No es una palabra profética, no es una palabra manipulada, estamos hablando historia bíblica, pero necesitamos salir de la ignorancia. Muchas veces se lo he dicho. Necesitamos salir de la ignorancia en la que nos encontramos. Dios te bendiga. Shalom, shalom.